¿Cómo estáis? Bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal, Luna Wine. En el día de hoy estamos en directo en Twitch y Kick y vamos a reaccionar a la última rolita que ha publicado Solitario, ¿vale? Es esta de aquí, que se llama Pacto, y la descripción pone Pacto. Entonces, lo que yo entiendo es que aquí va a haber dos entes, personas, dos de algo que van a pactar, ¿vale? Por lo que sea. Entonces, bueno, vamos a darle nuestro like como de costumbre y vamos con ello. ¿Qué? O sea, están sonando como cadenas o como, no sé, es muy oscuro. Muy tétrico. Y lo curioso es que la mano, o sea, las manos que están dando la mano como para formalizar el pacto, si os fijáis, están entrelazadas. O sea, como que se están atravesando la una a la otra. O sea, fijaos en la mano de esqueleto, ¿no? Recordemos que Solitario utiliza muchas referencias de calaveras, esqueletos, etc. Tenemos como una mano humana y una mano del esqueleto, que supongo que es una representación artística de él. No lo sé. Pero fijaos que lo está atravesando. O sea, no son dos entes separados. Son dos entes que se cruzan y pactan a la vez. Esto es raro, vamos a ver. Fijaos también, por ejemplo, en la ropa, ¿no? La mano más humana está como derritiéndose un poco la ropa, pero es como un abrigo más normal, etc. Pero la mano esquelética tiene unos ropajes muy desgastados, como muy antiguos, como muy viejos, ¿no? Qué basura sería de no actuar conforme a lo que creo. Los ideales no son para llevarlos de paseo. Lo que digan hacer no es fidedigno, pues el muestreo se conforma con lo que hacen en su tiempo de recreo. Vale, aquí está hablando de la importancia de actuar en base a los propios valores, ¿no? Y ya sabes que en general en el mundo del rap uno de los grandes valores que hay es el actuar en base a tus valores, valga la redundancia. Pero se le da mucha importancia a eso, ¿no? Lo que llaman ser real, que es serte fiel a ti y a los de tu entorno, ¿no? Y digan hacer no es fidedigno, pues el muestreo se conforma con lo que hacen en su tiempo de recreo. Lo que dicen hacer no es fidedigno, ¿no? Es decir, lo que dicen no es lo mismo que lo que hacen. Entiendo que se está refiriendo a eso. Lo contrario sería calcular con datos inexactos. No me hables de promesas, muéstrame tus actos. Yo tengo conmigo mismo un pacto. Sé lo que pienso por lo que hago y no por de qué me jacto. Sé lo que pienso por lo que hago, a ver. Tengo conmigo mismo un pacto. Sé lo que pienso por lo que hago y no por de qué me jacto, ¿vale? Yo creo que se refiere a toda esta cosa que hablamos muchas veces de las palabras, ¿no? Y de dime lo que... de lo que presumes y te diré lo que careces, etc. Entonces aquí básicamente está poniendo como una balanza en la que en un lado están los actos y en otro las palabras. Y está diciendo que mucho antes van los actos, ¿no? Y que te definen mucho más tus actos que tus palabras. Y claro, ahora le está diciendo que este pacto que ocurre es entre él mismo y él mismo. Entonces, claro, ahora esto se vuelve mucho más simbólico y se entiende por qué se atraviesa una mano a la otra. Porque al fin y al cabo son dos partes, ¿no?, de una misma persona. Entonces, de ahí que están entrelazadas. Ahora bien, ¿qué simboliza la mano humana y qué simboliza la mano esquelética? Se me ocurre que puedan simbolizar al artista y a la persona, ¿no? Como esta división que muchas veces tienen los artistas de mi nombre real, mi vida real, pero luego yo con mi seudónimo y mi arte, ¿no?, disociado. O también la parte de vida humana normal, digamos, adaptada, y todas estas emociones que caracterizan a Solitario y que remueven tanto la historia de Solitario, que son su motor para escribir, ¿no? Eso sería la parte esquelética. Se me ocurren esas opciones. A ver qué nos va contando. Lo que pienso por lo que hago y no por de qué me jacto. Pero abunda la inconsecuencia y no me extraña eso. No piden congruencia al arte que van a exigirle al seso. Pues eso, sus valores no valen ni un peso. Odian la integridad pero adoran el exceso. Odian la integridad pero adoran el exceso. Como dice Jairo en el chat, habla de la gente falsa, ¿no? Sí, y de la gente, como dice ahora, no consecuente, ¿no? Como que no tiene valores firmes, que no tiene una forma consistente de actuar, que no tiene una moral clara establecida que guíe y dicte sus vidas, ¿no?
odian la integridad, odian el ser como fiel a uno mismo, ¿no? Y el ser, pues eso, íntegro, ¿no? Pero adoran el exceso, el fardar, etcétera, como el vivir hacia afuera en vez de hacia adentro. Esto me recuerda mucho también al típico dilema de el vivir en lo material o vivir en lo espiritual, ¿no? Entonces tenemos claro que Solitario estaría mucho más situado, digamos, en vivir lo espiritual, ¿no? No tanto el fardar, el lucir, las cosas superficiales o el gastar, todo este tipo de cuestiones, no es tanto eso, sino el construir y trabajar en ti mismo y en vivir una vida en base a tus ideales, tus valores, etcétera, ¿no? Y llevarlos hasta su máxima expresión, digamos. Hay que ser menos sofista y más realista. Les pondré un ejemplo rápido sobre la pista. He visto descerebradas feministas extremistas que van de una cosa y luego escuchan música machista. ¿Le acaba de dar a las feministas? Esto sí que no me esperaba escuchar una canción de Solitario jamás. ¿Acaba de hablar de las feministas extremistas? Esto sí que no me lo esperaba jamás en una canción de Solitario. ¿Qué? ¿Qué? Me parece tan loco. Me parece tan sumamente loco. Chicos, estoy flipando, no sé. Me ha sorprendido bastante. Y entiendo lo que dice, ¿no? Esa incongruencia entre ser feminista y defender, o sea, luchar contra el machismo y escuchar música machista, ¿no? ¿Cómo puede encajar eso? Hay una parte en la que es cierto que es algo criticable, es una hipocresía grande y estás promoviendo con tus actos algo que es contrario a lo que piensas y tus valores, ¿no? Entonces, con la palabra defiendes una cosa y con los actos otra. Pero también es cierto que hay un pequeño margen en el que todos nos manejamos en disonancias. No podemos vivir una vida en muchas ocasiones 100% acorde a nuestros valores porque existen ciertos contextos y ciertas condiciones. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es que cuando le echan en cara a una persona que es comunista que tenga un iPhone, ¿vale? Entonces, hay una parte que entiendo que puede ser criticable y hay otra parte en la que, por muy comunista que tú seas o por muy antitecnología, pronaturista que tú seas, vives en un contexto y adaptarte al contexto también es parte de la esencia del ser humano y el aumento de las probabilidades de supervivencia. Entonces, hay cierto margen de disonancia que siempre va a existir. Ahora, cuando esa disonancia es manejada o resuelta de ciertas formas que nos parecen incorrectas, o cuando constituyen una hipocresía muy grande, entiendo que sea criticable. Pero también hay que entender eso y no caer en culpabilizarnos y tratar de ser como perfectamente rígidos y perfectamente sintónicos, ¿no? Con uno mismo. Egosintónicos. Porque no vamos a ser siempre así. Y también hay que aprender como a cabalgar esas disonancias, esas dificultades, esos choques, ¿no? Entran en antros y gastan en copas la vez. Sí, por eso te digo que puedes adaptarte al contexto sin fiarte en fucking iPhone. Por eso digo que hay una parte que es criticable y otra parte que no. Y ya está. O sea, que sí es criticable, pero que me parece que hay una base que sí que es una disonancia y ya está. Y hay una parte en la que sí que puede existir, que es cuando es tan exagerado. Cuando existe esa discrepancia o cuando la solución que se le da no es la más encaminada en base a los valores. Escuchan música machista, entran en antros y gastan en copas la beca, mientras bailan reggaetón, así son de cabeza hueca. Si tuvieras principios te irías de dicha discoteca, pero eres como el que asegura ser creyente y peca. En esta parte no estoy tan de acuerdo porque ya lo sabéis y lo hemos comentado varias veces. Creo que Solitario muchas veces hace esa distinción entre cuerpo y mente y le da mucho peso a la mente y al trabajo de la mente, cosa que entiendo y promuevo. Me parece muy interesante y muy positivo el trabajar en la mente y en el crecimiento personal y demás, pero no creo que sean polos opuestos y completamente distinguidos, ¿no? No creo que sean una cuestión tan dicotómica y que no creo que sean polos enfrentados. Tú puedes ser una persona completamente inteligente y beberte una copa, o completamente trabajado en sí mismo, tener unos valores muy íntegros y beberte una copa de vez en cuando, o ir de fiesta, o bailar. Creo que no son una dicotomía tan marcada como él trata de venderlo. Sí que lo entiendo porque en su contexto, su forma de ver el mundo y su estilo de vida es muy rígido y muy riguroso y se aleja mucho de este tipo de ámbitos, pero como decíamos también en otras canciones, ese tipo de actos también te pueden permitir, como puede ser el socializar por medio de tomar unas cervezas no sé dónde, te puede permitir también adaptarte al contexto y puede ser una jugada también inteligente o positiva en ciertos aspectos. O sea, adaptarse al contexto social también es algo relativamente difícil y que requiere de distintas habilidades y de distintos conocimientos. Entonces,
entiendo a lo que se refiere y entiendo lo que puede consistir para él una vida vacía de alguien que no se cultive, pero también entiendo que no es incompatible el cultivarse con el realizar eso de forma esporádica o incluso habitual, ¿no? Aún así hay quien se obceca en cuanto a argumentarlo torpemente y se deja la boca seca. No hace más que darle vueltas a la misma rueca. Muescas en mis labios denotan burla en mi mueca. Me está tirando bif. No, pero me está tirando bif porque me encanta que esto pasa siempre cuando reaccionamos a Solitario, que es como que digo algo y él me responde en la canción. Pues ha vuelto a pasar, es como digo algo y él dice no, pero estáis intentando justificarlo y es como soy esa persona. ¿Qué tiene que ver lo que pienso con lo que escucho? Lo que haces con lo que piensas, pues obviamente mucho. Cuida lo que consumes bajo el pretexto de ocio. Estarás alimentándole al enemigo el negocio. En esta parte sí que estoy ciertamente de acuerdo, en tanto en cuanto lo que tú consumes no es simplemente algo... O sea, creo que hoy en día, y lo comenta varias reacciones, tenemos una sensación o una percepción de que nuestros actos tienen menos influencia en el entorno de lo que realmente tienen. Vivimos como en una condena a la resignación total y muchas veces pensamos que no somos capaces de conseguir cambios o de lograr cambios. Entonces, en la parte en la que alimentas el negocio al enemigo o promueves un tipo de pensamiento cuando escuchas X música, etc., eso es totalmente cierto. Y demás. Y también hay otra parte de cierto, que es que lo que tú escuches, lo que tú leas, lo que tú, etcétera, ciertamente te construye en cierto sentido. No de cero, porque existe cierta permanencia en ti, aunque somos dinámicos, porque también dependes de otros muchos elementos del contexto y lo que escuchas, las canciones que escuchas actualmente son solo una variable dentro de un mundo de millones de variables que te afectan y te construyen, pero sí que es una que te construye. Como por ejemplo cuando hablamos de que estamos mal y escuchamos música triste para sentirnos acogidos. Ya, pero es que esa música triste te va a hacer sentir más triste. Entonces, ¿puede ser eso útil en ciertos puntos? ¿O puede ser adaptativo? ¿O puede ser algo que disfrutes y que puedas hacer voluntariamente? Sí. Ahora, si quieres dejar de estar triste, puede ser interesante introducir algunas canciones un poco más alegres que traten de levantarte el ánimo en distintos puntos. Sí. Entonces, en cierta parte, también, en cuanto a lo que a ti te construye, la forma de ver el mundo, las referencias, o sea, a lo que tú te adaptas, ¿no? Digamos que la repetición genera aprendizajes y tal vez la música sea una vía para ello. Además es mentira, no hay disociación alguna entre una cosa y otra, cerebrito de aceituna. Lo que pasa es que quienes prefieren aguantar la ayuna y quien al mínimo apetito engulla hasta un niño en la cuna. A mí esta cosa de la privación, el construirte a través de ello, como este neo... Es que me da la sensación de que lo que acabo de mencionar es como va en la línea de esta nueva vía de neoestoicismo que existe, ¿no? Como cuando se habla de la abstinencia sexual como algo positivo, porque el mantener... Entonces como una crítica constante al placer hedonista. Desde mi perspectiva, en el equilibrio está la virtud, el saber conjugar el corto plazo con el largo plazo, el saber conjugar el placer hedónico con el placer más profundo, ¿no? La plenitud, ahí es donde está, ¿no? Entonces entiendo el valor de la privación y el esfuerzo que ello conlleva, pero no entiendo que eso sea la única forma, la forma correcta de hacer las cosas. Que haya que seguir ese camino, que todos tengamos que llevar pues, la privación de estímulos banales o del placer corto plazo. Yo opto por eso, por la combinación de ambos, por un equilibrio entre ambos, más que la privación y ya está. Si hubiese una canción que sonase estupendamente defendiendo la matanza de judíos, ¿la escucharías? Entonces cállate la boca, idiota inconsistente, ante lo evidente y deja de decir tonterías. Claro, yo creo que hay ciertos mensajes que son más compatibles con nuestra forma de ver el mundo y nuestros valores y otros que menos. Dentro de eso, yo personalmente, y esto es algo que también he comentado con gente de mi alrededor, yo escucho música que no va de acuerdo con mis opiniones o con mis valores y aún así hay cierto margen que es como permisible o que es respetable o que puede permitirme disfrutar de la música y resultar placentero, ¿no? Entonces, eso entiendo que ahí es donde está la tolerancia, ¿no? En ciertas cosas. Claro, si tú me hablas de las ideas intolerantes, entramos en el debate de si hay que tolerar la intolerancia o no. Pero lo que es la diferencia de opiniones, lo que es visiones diferentes, lo que es ciertos contextos de otros países o de otras situaciones que tienen visiones del mundo pues muy diversas, ¿no? Entiendo que hay un margen en el que nos es aceptable
respetarlo o tolerarlo o enfrentarnos a ello, e incluso puede resultar placentero, pero llega un punto que no, obvio. Somos lo que con gusto oímos y vemos, pues ellos son manifestaciones de lo que queremos. Cualquiera puede mover la boca y jurar en falso, pero de toda verborrea el acto es el cadalso. A mí no me enredan con mañas de esa calaña, corto cual nudo gordiano su maraña de patrañas. Es menester darle al zafio caña si le daña y hacerle ver con qué irracionalidad se autoengaña. Hay una parte muy importante del mensaje de Solitario con el que estoy de acuerdo, y es que creo que hay unos ciertos... Lo que hablamos de la liquidez de la sociedad, ¿no? Entonces hay unos ciertos valores, una cierta forma de hacer la vida que resulta muy líquida, más cortoplacista, etc. Entonces, que el promover el largo plazo tal vez sea lo que se necesita en este momento o en ciertas situaciones, el valorar lo profundo y pleno, ¿no? Y mostrar sus beneficios y demás. Y lo que él promueve pues eso, la abstinencia, el dejar de hoy para tener mañana, ¿no? Entonces, todo eso me parece nice en el contexto en el que estamos. Me parece un mensaje a transmitir, me parece un mensaje a instaurar, sin llegar a puntos de rigidez o pues eso, extrema obsesión o de plantearse objetivos que son inalcanzables con respecto a ello, ¿no? Años que no escucho una canción, a excepción de las que hago, pues la mezcla requiere mi intervención. Todo lo demás no es más que una absoluta decepción. Su escasez de información no me produce distracción. Esto es muy interesante, o sea que Solitario no escucha música. Eso es muy interesante. Necesito retos intelectuales, escritores bien formados en el verso con ideas inmortales y evidentemente propias, no más copias de ideales, de esas que con gusto copian modernas editoriales. O sea, como que las canciones para él, la música está muy vacía y necesita estímulos que son intelectualmente más completos, ¿no? Desde su perspectiva. Repiten como papagayos lo que ha dicho el amo, pero en un debate al mínimo empate corren cual gamo. Estudiantes de filosofía así los llamo, porque de filósofos no tienen ni un maldito gramo. ¿A quién se refiere? Porque he dicho que no escucha música y ahora le está tirando a gente, y yo entiendo que son raperos o poetas o cantantes, ¿no? Así vamos, con divulgadores de pacotilla que se han creído la tesis del maestro pies juntillas, mientras el libre pensamiento por su ausencia brilla, verso enfático, dogmatismo fanático a la milla. ¿O está hablando de personajes relevantes como pueden ser youtubers? No lo sé. Lamento su falta de cuestionamiento, que su vanidad niegue la ingenuidad que aquí comento. Trabaja un nuevo argumento en vez de contar el cuento, porque el mundo no avanza sin novedades, sin invento. Qué interesante la parte final, ¿no? Como la importancia que le da al avance o a la construcción social o al progreso común, ¿no? Muy interesante, muy chula, con distintas opiniones. Hemos podido dar nuestras opiniones en las que estamos a favor, en las que estamos en contra. Sobre esta última parte también comentar eso, que esta crítica también desde estos sectores al conformismo o al estancamiento de alguna forma, digamos, ¿no? El conformismo, el no querer progresar más, el no querer plantearse retos intelectuales nuevos, sino el abogar por la tranquilidad y no por las invenciones. Yo no lo criticaría tanto desde mi perspectiva. Creo que hay variedad de personas, creo que hay personas que están más motivadas a tener una visión más ambiciosa, más inconformista, más inquieta, más inclinada hacia el conocimiento, y personas que menos, y son distintas formas de vivir. Y creo que deben estar como todas respetadas y todas también, aunque tú consideres que lo correcto es ello, también porque es lo que vives o lo que tú has construido, ¿no? En tu realidad. Entonces, bueno, dicho esto, dejad en los comentarios si estáis de acuerdo con mis opiniones, porque la verdad, aquí ha habido algunos puntos en los que nos hemos encontrado Solitario y yo, encontrados. Dejad un like si os ha gustado, suscribiros para ver las próximas reacciones, y como digo siempre, nos vemos en la próxima.